sobre todo enfocados al sistema, pero por acá le doy a aceptar, listo, que van a estar sobre todo enfocados o localizados en el sistema de recolección. El día de hoy entonces vamos a continuar con los sistemas deposicionales y como bien lo dice su nombre, el sistema deposicional lo que va a hacer fundamentalmente es depositar la mayoría de los sedimentos, detritos o clastos que se encuentren en sus cauces. ¿Listo? ¿Por qué creen ustedes o cuál es la principal razón por la cual estos drenajes se empiezan a depositar, muchachos? Falta de energía. Sí, aunque se te cortó por ahí por un eco, pero sí es por falta de energía. ¿Y por qué pierden energía, Jenny? ¿O por qué pierden energía, muchachos? Disminución de altura. Profe, porque disminuye la fuerza o la pendiente. Exacto, disminuye la pendiente. Recuerden eso. La fuerza no, porque cuando hablamos de fuerza pareciera que alguien como si lo estuviera empujando, pero no. Reduce la pendiente, ya no tienen pendiente, pasan de ese terreno montañoso, cambian de esa geomorfología montañosa a geomorfologías más planas y a medida que pasan a esa geomorfología más planas, pues evidentemente pierden energía. Y cuando se pierde esa energía, pues no tienen ya la misma capacidad de transporte y empieza a deshacerse de las cosas más pesadas. A medida que se va deshaciendo de las cosas más pesadas, continúa avanzando, pero al mismo tiempo, por eso va generando un perfil de granulometrías. Muchachos, por favor, apagar. Gracias. Va generando entonces un perfil de granulometría. Y cuando me refiero a un perfil de granulometría, si pensáramos que esto es toda la cuenca y que por acá venía con bastante energía, pues los granos más gruesos o los clastos, los sedimentos más gruesos, es decir, de tamaños más grandes, los va a depositar acá al principio y a medida que va avanzando entonces los medianos y después los más finos y por último los más finos los va a depositar acá. Si pudiéramos caminar esto, ir mirando cómo se van o cómo fueron depositados esos sedimentos, pues nos daríamos cuenta entonces cómo ha sido el ciclo energético de ese río. Ojo, los ríos no siempre van a tener la misma cantidad de energía. ¿Qué quiere decir eso? Pues porque también van a estar sujetos a temporadas climáticas, ¿de acuerdo? No podemos esperar que el río siempre va a tener el mismo comportamiento y el mismo cauce, la misma cantidad de agua. Lo que vamos a esperar es que en un perfil normal, durante un periodo climático normal sin lluvias, pues va a tener esta tendencia, pero en épocas de invierno, pues claramente se va a incrementar. Y parte de lo que pudo haber depositado acá puede que también lo erosione y lo siga transportando. Entonces, lo que había depositado por acá es muy probable que lo continúe desplazando y lo deposite más adelante. ¿Listo? Pero volviendo al tema, entonces, de los deposicionales, tenemos el primero de ellos que corresponde al reticular. El reticular se va a caracterizar porque no tiene una dirección preferencial, tiene una dirección preferencial, pero tiene varias desviaciones en su trayecto, ¿vale? Y entonces esas desviaciones lo que van a generar son ciénagas o pantanos. Puede que, por ejemplo, acá venía este río y se desvió y por acá se quedó sin energía, entonces por acá generó una ciénaga o un pantano. Lo mismo este se desvió y por acá ya se quedó sin energía, entonces dejó una ciénaga o un pantano. Entonces esas desviaciones lo que está generando son ambientes alternos a esta llanura a esta llanura fluvial, ¿vale? Dicho eso, ¿en qué dirección fluye este río, muchachos? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? De arriba hacia abajo. ¿Por qué? ¿Qué criterio tengo para saber que eso fluye de arriba hacia abajo? Bueno, a mí el criterio mío es que, digamos, a la parte inferior es donde se está viendo más meandro. Profe, también los No. tributarios en la parte de arriba tienen una longitud más corta que arriba abajo, ¿no? No, recuerda que entonces otra vez volvamos.
Volvamos al tema de la cuenca. Está desde Recuerden abajo que hacia acá ya no tenemos casi tributarios, acá estamos en esta fase depositacional, ya pasamos esta fase, este sistema de recolección y ahora estamos en esta parte acá de transporte. Entonces, el tema de los tributarios ya no va a ser una referencia para los deposicionales. ¿Listo? Ok, profe. Señor, ¿quién había hablado después de Ivonne? de abajo hacia arriba, porque hacia arriba se está haciendo, los cauces se están uniendo más en una hilera. Bueno, podría ser, pero no hay. La imagen tiene un poquito más de opciones para poderlo saber. Acá a la parte de abajo, ahí digamos donde se ve como partes donde está finalizando, o sea, como si perdiera fuerza. ¿Dónde? Más abajo, Acá. la otra. La otra, ¿dónde está la otra? Donde está, pero digamos en la parte de abajo, o sea, Ah. es que no sé cómo explicar. Abajo es acá. A la otra, al otro lado, como a la parte izquierda. Bueno, ¿Acá? exacto, al lado, como si ya ahí perdiera fuerza. Acá. Sí, señor. Bueno, ese podría ser un criterio, pero creo que tenemos más. Pues porque un solo ejemplo en toda esta vaina, deberíamos tener algo más que sea más representativo de todo el drenaje. ¿Quién más? ¿Qué otras cosas ven ustedes? Vamos, muchachos, como siempre, atención al dibujo, atención a la imagen, no necesita nada más que ponerle atención a la imagen. De pronto también, digamos, está la parte inferior, es un poquito, se ve como más ancho que la parte superior. Sí, podría ser, pero no, todavía no es un criterio, todavía pues suficiente, porque si fuéramos a ver con ese criterio, pues pareciera que acá se pone ancho y después acá se pone angosto, pero después se pone otra vez súper ancho y después otra vez súper angosto. Entonces, ahí no sería muy claro si de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, con ese criterio, ¿no? Él ¿Qué antes otra estaba cosa? lleno de valle de lado a lado Posiblemente y sí. ya perdió fuerza, perdió qué, y por eso ya está así débil, pero parece que hubiera estado en todo el valle que se ve ahí clarito. ¿Qué es lo que se ve clarito? Desde el derecho y el izquierdo, el contribuyente, que están ahorita ahí, pero antes todo eso era un solo cauce, ¿no? Bueno, varias cosas ahí en lo que estás diciendo. No hay contribuyente, hay tributario o colector. Ah, Colec- perdón, tributario. Es que Colector el que recibe y tributario el que aporta. Pero lo que le dije, bueno, acá no hay tributarios. Acá estamos ya en el deposicional, entonces no hay tributarios. Lo que pasa es que ríos empiezan a quedar, o el drenaje se empieza a quedar sin fuerza, entonces alguno dice, uy, no, yo veo un camino más fácil por acá, entonces se tira por acá. Y entonces empiezan a abrir y después vuelven y se juntan. Y acá pareciera que fuera un tributario, pero no, es que esto hizo un caminito por acá y se metió por acá y llegó acá. Y este dijo, yo voy a hacer lo mismo, pero ¿qué le pasó a ese? Entonces, ese es el criterio. Aparte del drenaje, ¿qué más se puede ver en la fotografía? Profe, también, o sea, yo, digamos, vuelvo y digo lo de los meandros, es porque veo también como unas medialunas y como cuando su merced ¿Dónde, decía que dónde ves cuando medialunas? arriba, aquí arriba se ven una, dos, Dime arriba dos, dónde. arriba Los parches izquierdo, oscuros. ahí más ¿Acá? arribita, más arribita, más arribita, ¿Acá? más arribita, ¿Acá? ahí vea, la que está Pero ahí eso abajito, no son abajito, medialunas. Medialunas, abajito y al lado. para que sean medialunas tiene que estar totalmente desconectado. Ah, ok. Que esto de vuelta así no quiere decir que es una media luna. Una media luna es que esto se me mandó por acá y se quedó por allá, esto allá desconectado acá una vaina. Eso es una Ah, media bueno. luna. Pues lo otro, digamos, es que usted ha dicho que cuando los meandros aumentaban, digamos, el diámetro era cuando ya casi iba llegando porque ya iba sin menos Sí, energía. pero ojo, listo, muy bien, el comentario está muy bien, pero el meandro va a ser otro tipo de patrón deposicional. En este caso estamos en los reticulares y reticular es reticular y va a ser diferente al meándrico. ¿Listo? Entonces, este va a tener sus propias particularidades.
Y aunque tiene curvas que le podríamos llamar informalmente meandros, no son del todo meandros porque no hacen parte del sistema meándrico. ¿Listo? ¿Qué va a determinar que tengamos uno u otro tipo de patrón deposicional? Pues el tipo de litologías que esto tenga. Si yo tengo unas litologías que son más competentes, es decir, más resistentes, me van a dejar un único canal, que ese canal pues va a ir dando vueltas, un único canal, y entonces ahí sí voy a tener un meandro. En cambio, cuando tengo litologías que son poco competentes, que se dejan transportar y erodar muy fácil, pues entonces todos los drenajes hacen lo que quieren y se van metiendo por donde quieren, que es como en este caso de los reticulares. Pero acá todavía no definimos cuál es la dirección de eso, si arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y mediante qué mecanismo me puedo dar cuenta. Aparte de los drenajes, ¿qué más tengo en esa fotografía? ¿Qué más se ve? Entre los drenajes que hay, muchachos, ¿qué se logra evidenciar ahí? Esos parches oscuros como si Exacto, fueran hay unas lodos, manchas oscuras, ¿cierto? como lodo, ¿qué será? Pues está más húmedo. Ujú, Por más acá o menos hubo un que drenaje y dejó húmedo sí, esta vaina, y por ajá. acá hubo un drenaje y dejó húmedo esta cosa. ¿Qué quiere decir eso? Esa forma que me está diciendo. Ya perdió tanta fuerza que no llegó Que ya más se, hasta allá. exacto, que se estancó. Entonces, si pensamos que esto viene de arriba hacia abajo, vemos que por acá un drenaje se lanzó por acá Se y puso a ¡pum! inventar y Se no quedó llegó. acá. No alcanzó a llegar, se quedó ahí. Por acá dijo otro, yo me lanzo por acá y miren, ¡pum! Se quedó ahí y no alcanzó a llegar. Si otro se mandó por acá, dijo, yo me lanzo por acá y vea, se quedó acá, otro se quedó acá, otro se quedó acá, otro se quedó por acá. Y así, a lo largo de todo el perfil vemos, miren, acá otro, acá otro, acá otro, por acá otro, que era lo que decía al principio el compañero, decía, mire, yo veo este acá que se manda por acá, pero se quedó ahí estancado. Entonces, acá puede haber una duda con respecto cuando trabajamos eso en los perfiles geológicos, que cuando veíamos que empezaban, nosotros decíamos, ah, estos son nacientes. Pero no, en este perfil del río, el río ya viene con un montón de agua y se empieza a abrir por la litología que tenemos, es decir, por el tipo de roca que tenemos. El río se empieza a abrir, pero hay drenajes que quieren irse independiente y entonces se mandan por otro lado, toman otro camino y no llegan, se quedan ahí. ¿Listo? Se quedan ahí emposados. Y por esa razón es que se dice que se generan ciénagas o pantanos, porque una vez esto se queda emposado, pues ahí se va a generar un microecosistema, porque pues hay agua ahí depositada para que los animales puedan venir a tomar agua y pueda haber crecimiento de vegetación, etc. ¿Se entendió? ¿Claro o no? Sí, Los Sí, demás señor. compañeros, Sí, ¿sí lo señor. entendieron? ¿Cuál es el criterio para saber la dirección de ese drenaje? Bueno, otro de esos drenajes va a ser el dicotómico o el entrelazado. ¿Qué va a tener el entrelazado? Que todos va a aparecer una trenza, pero todos van a tener una dirección preferencial. Así unos se estén pasando por encima de otros o se estén atravesando, pues hay una única dirección preferencial, ¿cierto? Caso contrario del reticular, que en el reticular todos iban por donde querían. Mire eso, entonces, sí, esto viene de arriba hacia abajo, pero de repente se desvían en todas las direcciones y entonces esa es la diferencia con el reticular. En el entrelazado hay una dirección preferencial. ¿Listo? Y el último va a ser el meándrico, que era el que decía el compañero. Entonces, el meándrico va a tener una dirección preferencial, pero va a empezar a dar vueltas en un único canal generalmente. Entonces, miren este meandro. Viene por acá, da todas esas vueltas. Miren cómo viene. ¿Listo? Y esto sí sería una media luna. Miren que está ahí abandonado, desconectado.
como esto acá en este gráfico serían medialunas, esta sería otra, esta sería otra, esta sería otra. ¿Vale? Esos tres tipos, esos tres sistemas son los deposicionales. ¿Listo? ¿Cuántos vimos entonces en los del sistema recolector, en los erosionables? 3, profe. Paralelos, radiales y anular. No, faltan 2. ¿Cuáles 2 faltan? No, faltan 3. Enrejado, Uy, y estás conectado por 2 lados. aló. Ya. Enrejado, En- dendrítico y subdendrítico. exacto, muy bien. Entonces tenemos otra vez paralelo, radial, anular, enrejado, dendrítico y subdendrítico. ¿Listo? 6 para los erosionables. ¿Y cuántos para los deposicionales? 3. 3. 3. ¿Cuáles son? Reticular, meándrico y dico Más fácil entrelazado, para que se acuerden que es entrelazado, sí. como una trenza, ¿listo? Vale. Entrelazado. Listo. Y, perdón, y hay un cuarto que es este, que es el Yazoo. No es muy común porque está solo referenciado a lugares selváticos y va a estar encasillado o va a estar ceñido según la vegetación se lo permita. Pero en general es bien paralelo en 1 o 2 canales principales como máximo y sobre todo diferenciado por ese camino que le permita generar la vegetación. ¿Listo? Entonces el Yazoo. 4 para los deposicionales, 6 para los erosionables y por acá vamos a hablar de unas excepciones, pero esto no son drenajes como tal, sino son corrientes de agua en el subsuelo, los cuales van generando una socavación permanente. Es decir, se puede haber una filtración de una gotera, de algún tubo roto, va a ir socavando, socavando, socavando y va a generar este tipo de cosas que se llaman sumideros. Para Colombia no son muy normales, ¿por qué? Porque en Colombia no tenemos obras civiles, muchas obras civiles en el subsuelo. Pero si ustedes van a ciudades, por ejemplo, con subterráneos, con subtes, con trenes subterráneos, pues van a ver que este tipo de cosas son muy normales porque aprovechan muchísimo el subsuelo. Entonces, una vez hay presencia de agua y se filtra el agua, pues es muy, muy probable y posible que pueda pasar este tipo de accidentes. ¿Listos? Sumideros. Otros que se van a llamar ilusorios, que va a ser también por un exceso de agua que se logra transportar según las porosidades y los espacios huecos de la roca lo permitan. Y por último, los rectilíneos, que también van a ser muy parecidos a los ilusorios, sino que simplemente tienen una dirección preferencial a diferencia del ilusorio, que inclusive el ilusorio podría ser solo un emposamiento en el subsuelo según las particularidades de la roca lo permitan, cosa del rectilíneo que sí está fluyendo. ¿Listo? Eso serían las excepciones de esos tipos de drenajes. Pero no se clasifican dentro de la clasificación de drenaje. Solo tenemos 2, deposicionales y erosionables. Y de repente, pues una que otra excepción, pero más por un accidente. Entonces, vamos a ver las diferentes características que puede tener un drenaje. El drenaje, como habíamos hablado, pues va a ser indispensable que tenga pendiente para que pueda tener energía. Entonces, a mayor pendiente, mayor energía, mayor velocidad. Y a menor pendiente, menor energía, menor velocidad. Caudal. El caudal se va a referir a la cantidad de agua, al volumen de agua. Por eso se mide, por ejemplo, por eso en este caso la unidad de medida puede ser metros cúbicos sobre segundo, la cantidad de agua que pasa por un punto. ¿Listo? Entonces, en este caso, se pone un ejemplo de 150.000 metros cúbicos por segundo. Caso contrario a este que son tan solo 100 metros cúbicos por segundo. ¿Vale? Pero recuerden eso, es un volumen, es una cantidad de agua por unidad de tiempo. Características, cuando hablamos de las características de un drenaje, pues entonces hablamos de la forma de ese drenaje,
las texturas de sus márgenes, y cuando hablamos de sus márgenes pueden ser sus límites. Entonces tenemos margen izquierdo, margen derecho y el lecho, que también va a ser el nombre para el margen de fondo, más específicamente el lecho. Y dentro de eso también su geometría. Habíamos dicho que el punto que tiene máxima profundidad de estos drenajes se le denomina talweg. ¿Listo? El talweg. Entonces, para que podamos hablar de erosión y que podamos hablar de acumulación o depositación, pues necesitamos que esos drenajes transporten clastos, transporten detritos o transporten sedimentos. De lo contrario, pues no podría haber ni erosión ni acumulación. Entonces, esta va a ser más o menos la dinámica, o no, más o menos, esta es la dinámica de los drenajes. ¿Vale? Tiene un drenaje, va a ser un drenaje turbulento, en el cual con la energía que viene va a chocar contra la pared externa, va a erodar, y en ese mismo, en ese drenaje turbulento, pues va a tender a depositar los clastos sobre esta superficie y va a tener el mismo mecanismo en fondo. ¿Listo? Cuando nosotros entonces finalmente, después de que esto se depositó durante muchos años del periodo geológico, lo que vamos a ver acá es una intercalación de diferentes tipos de sedimentos. ¿Por qué van a ser diferentes tipos de sedimentos? Otra vez, recuerden que la energía de un río no siempre es la misma. Si mañana cae un aguacero, el berraco se inunda, esto se va a crecer, va a tener una crecida, y entonces va a erodar más y va a transportar materiales más de grano más grueso, entonces va a depositar esos materiales de grano más grueso. Pero se pasa esa época de invierno, el río baja bastante su cauce, se queda sin energía, ese río durante ese periodo va a depositar arcillas o lodolitas o materiales sedimentarios de granulometría muy fina. Entonces, eso es lo que me va a representar este perfil, o me va a representar esta secuencia, los diferentes cambios en la energía de esos drenajes. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta? Nada, vamos, no vamos. Listo. Entonces, estos drenajes tienen 4 mecanismos de transporte. El primero de ellos, para las granulometrías más gruesas, es decir, para los tamaños más gruesos, van a ser mediante rodamiento. ¿Listo? Entonces tenemos un gran bloque que este drenaje va fluyendo con determinada cantidad de energía, pero como este bloque es tan grande, pues hasta ahora lo puede rodar, ¿vale? Lo puede arrastrar. Entonces, esto lo que va a sufrir en fondo o en sus paredes es una abrasión entre el lecho y el clasto, y eso es lo que va generando que al principio tenga mucha angularidad, que sea anguloso, que tenga vértices, pero al final que sea más redondeado, porque justamente esa abrasión entre el lecho y los márgenes izquierdo-derecho, pues va a permitir que esto se pueda ir redondeando. ¿Listo? Primero de los mecanismos, rodamiento. El segundo de los mecanismos va a ser por saltación. Entonces, el tamaño de grano ya es un poco más pequeño. Esto va a tener energía suficiente para levantarlo, transportarlo en el líquido, se cae, golpea contra el lecho y vuelve y se levanta, y vuelve y cae, y vuelve y levanta, y vuelve y cae, y levanta, y vuelve y cae. Entonces, segundo de los mecanismos, saltación. Después, cuando los granos ya son muy pequeños, entonces van a estar en suspensión, como lo son todos estos granitos, que pueden ser arenas de grano fino, arenas de grano muy fino, lodolitas. Y por último, vamos a tener iones disueltos cuando mucha de esa arcilla se logra disolver en el agua, pero posteriormente, cuando el agua pierde su volumen o pierde caudal, entonces pues se puede llegar a depositar, y esos iones pues se van a tener presencia de arcillas. ¿Listo? Y esta gráfica lo que nos está diciendo es eso. A mayor,
entre mayor cantidad de transporte, pues los granos van a ser más pequeños. Y si tenemos mucha capacidad de transporte, pues los granos van a ser más grandes. ¿Listos? Lo que nos pone la gráfica es tamaño de partículas, que lo tenemos acá abajo. Las partículas más grandes van a estar acá. Van a estar lejanas del transporte, porque si son muy grandes, pues va a ser muy difícil transportarlo. La capacidad que se pueda llegar a transportar, pues va a ser mínima. Más bien se va a erodar. Cuando las partículas son muy grandes, entonces se erodan. Llega a un punto en que la erosión tiene un límite y ya de ahí se transporta para posteriormente depositarlo. ¿Listo? Eso es cómo funciona la gráfica. Entonces, continuando con esos perfiles erosivos, y esto va a estar muy ligado sobre todo a la unidad de geomorfología que estuvimos tratando. Entonces, en un principio tenemos una capa que puede llegar a ser resistente en contacto con un fluido, con una escorrentía superficial, con un cauce que poco a poco va erodando en fondo mediante su valle, y al mismo tiempo que esto va ganando en pendiente, pues este mismo golpeteo que hay del agua con todos sus sedimentos y los clastos que trae, pues va a generar que esto va erodando en esta dirección y va erodando y va erodando, y con el transcurso del tiempo pues podríamos tener un perfil de este estilo en el cual pues vemos que ha erodado mucho más, y que aunque acá el perfil en el sistema de transporte veíamos que los meandros estaban muy cerquitas o muy pegados al delta. Exacto, que estaban muy pegados al delta. Pues vemos que esos meandros también se van desplazando cada vez más para adentro, ¿cierto? Miren que los deltas, que los meandros en este caso estaban solo en esta posición, y ahora miren todo el segmento dentro del sistema de transporte que está afectado por esos meandros. Hasta, pues que, si pues, quisiéramos ponerle nombre a esto con respecto a los ciclos de Davis, podríamos decir que acá estamos en una generación de juventud, en un ciclo de juventud de primera generación a segunda generación. Acá podríamos decir que de segunda generación a madurez, y acá ya de madurez a senilidad. Es más, ni siquiera madurez, ya es total senilidad porque no tenemos nada dependiente. Entonces vemos que en ese perfil de ese drenaje, pues ya estamos casi todo con meandros. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún comentario? Bueno, esto. Entonces vamos a ver también, o vemos acá mediante esta gráfica, que el aporte de la geología estructural, es decir, a esa consolidación de fallas y pliegues, pues va a ser muy importante, sobre todo también para la consolidación o para los cambios de esos drenajes. ¿Por qué? Porque acá, a no tener ningún tipo de estructura, aquí vemos un perfil normal de un río en el cual tenemos determinada pendiente, de repente vemos que lo afecta una falla. ¿Qué tipo de falla es esa? Inversa. No. Si vemos este plano de falla y vemos que este bloque se está cayendo con Cizalla. respecto a esta, Eso es allá, profe. De vemos cizalla. una falla normal, donde el bloque de la derecha se está cayendo con respecto al de la izquierda, y por eso deja todo ese espacio. ¿Para qué? Pues si deja todo ese espacio, lo que va a pasar es que este drenaje que antes corría por ahí con una pendiente normal, pues va a incrementar su pendiente y va a tener más capacidad de erosión porque aumentó su velocidad. ¿Listo? Entonces, cuando él aumenta su velocidad, pues esa capacidad de erosión lo que me va a generar es también una curva teórica de erosión en el cual el río lo que va a tender es a recuperar ese perfil. El perfil que teníamos lo va a tender a recuperar desde su punto de inicio hacia el final, así tengamos esa pendiente. Entonces, la forma como va a actuar ese río va a empezar a erodar más, pero al mismo tiempo los clastos o las granulometrías de tamaño más grueso lo va a empezar a depositar en la parte más cercana, y las granulometrías más finas en las partes más distales. ¿Listo? Entonces, se va cambiando la geometría de este perfil de ese drenaje
De a poco se va moldeando en una primera etapa, una segunda etapa, una tercera etapa. Y del mismo modo vemos esas diferentes etapas acá en las granulometrías. Estas flechas, aunque acá usan la misma nomenclatura para el tamaño de grano, lo que nos está diciendo cada una de estas líneas, límites entre una y otra, es que a medida que este río fue perdiendo energía porque cada vez la pendiente fue cambiando. Acá tenía mucha pendiente, en este plano tenía mucha pendiente, entonces depositó cosas gruesas. Pero acá la pendiente ya modificó, ya no tiene la misma pendiente. Entonces, las siguientes litologías que va a depositar ya no son tan gruesas como esas, sino un poco más finas. Y del mismo modo, entonces, la pendiente disminuye y esta era más gruesa, esta un poco más fina, y por último, esta va a ser recontra fina porque la pendiente volvió a cambiar. Pero lo que tenemos que tener acá en cuenta es la importancia de las estructuras. Y recuerden que cuando hablamos de estructuras, entonces hablamos de fallas, de pliegues y de... ahora se me fue el nombre, de diaclasas. ¿Listo? Profe, pero ¿Qué? entonces eso le podría pasar a una cascada. O sea, Sí, justamente por eso mostrado en este ejemplo. ¿Sí? En este ejemplo no tiene innato ahí la falla, que acá podría tener una falla. Permítame un segundo, muchachos. Aló. Ya, muchachos, disculpen. Entonces, acá innato, la gráfica. Ya. Acá innato la gráfica no muestra una estructura, no tiene un salto de falla, no tiene un pliegue. Pero si relacionamos este gráfico con el que estamos viendo acá, pues acá sí podríamos consolidar una cascada, porque si teníamos un drenaje que de repente le generamos este sobresalto, pues ¿cómo va a caer el agua acá? Pues como una cascada, ¿de acuerdo? ok. Y ese cambio de pendiente pues le va a generar también un cambio en la energía, un cambio en la velocidad y pues va a tener mayor capacidad de erodar. Si tiene mayor capacidad de erodar, pues va a tener mayor capacidad de transporte y entonces va a poder erodar mucho más y llevar clastos más grandes a distancias más lejanas. De eso se trata un poco esto. ¿Listo? ¿Qué parámetros se le pueden medir a una cuenca? Entonces el primero de ellos va a ser el área. Cuando limitamos su perímetro, pues internamente le podríamos medir el área a cada una de esas cuencas o a cada una de las megacuencas que vimos, por ejemplo, para Colombia, cuál es el área de una de esas cuencas. Posterior a eso, pues entonces si lo tenemos delimitado, pues también podríamos medirle su perímetro. Y por último, podríamos medirle lo que le llaman la longitud axial, que va a ser la máxima distancia de esa cuenca, desde el punto más lejano hasta la garganta. ¿Listo? Si hiciéramos esto de aquí a acá, esa distancia va a ser menor, o de aquí a acá va a ser menor que esta de acá. Recuerden, la longitud axial va a ser la máxima distancia dentro de la cuenca. También podríamos medirle entonces dentro de sus geometrías el ancho de la cuenca, que va a ser también el máximo. Lo mismo que la longitud axial, el ancho va a ser lo máximo, la máxima distancia que pueda tener perpendicular a esa longitud axial. Siempre perpendicular a esa longitud axial. Entonces, más o menos, si viéramos, esta podría ser el máximo ancho. ¿Listo? Perpendicular a esta longitud axial. Y como siempre, como habíamos hablado en geología, que siempre va a ser muy importante, pues la orientación. ¿Cuál es la dirección de flujo de esa cuenca? Entonces, en este caso, otro de los parámetros que nos va a hablar muchísimo, sobre todo de la cantidad de agua que pueda llegar a tener una cuenca, es el factor de forma, y el factor de forma va a estar determinado por la longitud axial. Entonces, en este caso vemos que tenemos mayor longitud axial,
podríamos determinar que tengamos una forma de este un factor de forma de este estilo, y en este caso vamos a tener una longitud axial menor, entonces podríamos tener un factor de forma un poco más redondeado. Entonces, factores de forma más redondeados o factores de forma más alargados, y la ecuación se basa en el área dividido por esa longitud axial. Eso nos determinará entonces un número, que ese factor de forma se compara con una tabla y miramos qué forma es la más similar a esa cuenca, según el resultado que obtengamos de la ecuación. Coeficiente de compacidad. Lo que nos va a decir el coeficiente de compacidad es, según determinada área, cuánto volumen de agua podemos tener para esa misma área en diferentes tipos de cuencas. Entonces, si vamos a tener, por ejemplo, este factor de forma más alargado, el coeficiente de compacidad va a ser inversamente proporcional a ese factor de forma. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos factores de forma más alargados, pues vamos a tener menor cantidad de agua para esta misma área, que si lo comparáramos con este, que tiene un factor de forma diferente, pero seguramente vamos a poder acumular mayor cantidad de agua para esta área debido a la forma de la cuenca. Entonces son criterios que van a estar bien relacionados uno de otro. El siguiente de ellos es el orden de los cauces, y entonces en este sí de repente pueden tener un ejercicio en el taller con respecto a determinar el orden de los cauces. Y cuando hablamos del orden de los cauces es, arrancamos desde la primera naciente, en este caso esta es naciente, esta es naciente, esta es naciente, así para cada una de las nacientes, y ese va a ser el primer orden. ¿Listo? Tenemos un primer orden donde tenemos la naciente, van a ser los primeros tributarios, pero una vez esos tributarios entregan o tributan su cauce al colector, ese colector se va a convertir en el segundo orden. Ese segundo orden de ese colector va a llegar a un punto que se va a convertir también en tributario, y de ser colector en este punto va a pasar a ser tributario en este punto para entregar su cauce a uno de tercer orden. ¿Listo? Entonces, este va a ser el colector de estos tributarios o de estos tributarios. Y acá, de ser colector, va a llegar a un punto que también va a entregar su cauce o se va a convertir en tributario para este cuarto colector de cuarto orden. Y entonces, para esta cuenca, para el ejercicio de esta cuenca, tenemos una cuenca de orden 4. Pero si fuéramos a comparar, sí, espera un segundo, si fuéramos a comparar, por ejemplo, con un río como el Magdalena, tenemos órdenes alrededor del 25, 22. ¿Listo? Entonces, ahí la importancia de diferenciar bien cuál es el orden. Sí, señor. En el orden de ya llegando a la cuarta, ya se omite el 3 y en ese ¿Acá? último se omite el 2 y el 3. En el de abajo. Acá, sí, claro, se sí, omite el claro, 3. porque lo que vamos a usar acá primero que todo es determinar nuestra longitud axial. Cuando agarramos nuestra longitud axial que venía de aquí a acá, ¿te acuerdas de eso? Sí. Entonces ese va a ser el primer parámetro para poder definir por dónde arrancamos nuestro ejercicio. Entonces, si teníamos nuestra longitud axial y trazamos nuestra longitud axial, entonces a partir de esa longitud axial, que es la máxima distancia, pues podemos empezar desde esa posición y vamos a poner nuestros primeros tributarios, nuestros segundos tributarios, el tercero y el cuarto. ¿Listo, Mauricio? Ahí para eso es importante la longitud axial, porque cualquiera me podría decir, sí, profe, yo arranco por acá, o arranco por ya acá, por criterio. arranco por acá y no puedo, pues no es lo mismo arrancar de acá o arrancar de acá que arrancarlo en la máxima distancia donde tenemos la longitud axial. Ok. Sí, Mauricio, Pero, ¿se entendió? sí, solo que de pronto ahí, como lo mismo que hablas de la longitud axial, esos unos que están puestos en este momento, uno podría asumir que ¿Acá? son 2. Sí, correcto. Por la misma longitud axial, digamos, uno podría analizar que es 2 y el que llega es 3 y rematamos en el 4. Claro, en el pero cauce 4. no porque por definición cualquier naciente debería ser el primer Es orden. 1. Listo, ya, Claro. perfecto. La Listo, naciente profe. es 1, pero puede que acá no respetemos los órdenes, pero porque están ya muy cercanos a la garganta, al final de nuestro sistema recolector.
Por esa razón debemos empezar nuestro ejercicio del orden de la cuenca en la máxima distancia y eso lo va a determinar pues nuestra longitud axial. Listo, profe, perfecto. O sea, todas las nacientes es 1 y pues si va llegando ya a la garganta ya ahí se omiten los otros. Claro, en ese caso se omitirían, pero lo que sí deberíamos determinar es cuánto es nuestro máximo orden, no el mínimo, cuánto es nuestro máximo orden. Ese es el ejercicio. ¿Por qué determinar el orden? Pues porque según la cantidad de órdenes se tienen estándares también de volumen de agua. Si lo empezamos a relacionar con todos estos parámetros, entonces podemos tener un buen estimativo de cuánto volumen de agua tenemos para cada una de nuestras cuencas. ¿Listo? Sí, profe. Vale. Y el último va a ser la densidad del drenaje, y la densidad del drenaje pues va a ser condicionada por la cantidad de material que pueda transportar. A mayor cantidad de material pues va a tener mayor densidad del drenaje. A menor cantidad de material, menor cantidad de densidad del drenaje. ¿Listo? Ahora, antes de hablar de esto de aguas subterráneas, no. Ya me acordé que era lo que hacía acá. Es atrás. Ahí va, muchachos. 5 décimas para que me dé la respuesta de qué orden es esta cuenca. Los leo en el chat. Y también participan las 10 primeras respuestas nomás, muchachos. Profe, ¿se puede acercar un poquito más a la imagen? Sí, señor, claro. Lo que pasa es que no quiero es que se corte, entonces no vean todo. Por ejemplo, ahí ya se cortó. Ahí, mira, listo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el orden de esa cuenca? Ok, espera. Profe, una pregunta, ¿es de toda o hay solo el cuadrito rojo? No, que el cuadrito rojo no dice nada. Es de Ah, toda la cuenca. Cuadrito. Profe, no sé la última parte. Acuérdate que la determinación de la cuenca va hasta la garganta y la garganta está hasta esa línea. Ah, vale, profe. Porque realmente lo que estamos haciendo es una clasificación del sistema de recolección, no de transporte ni de eyección. ¿Listos? A ver, empiezo a leerlos. Van 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ya, no más. Hasta ahí hay. Ya no más. Los que se demoraron, graves. Entonces va. Sí. ¿Quiénes participan? Edwin, Gabriela, José, Paula, 4, Jenny 5, Sebastián 6, Diana 7, Joan Sebastián 8, Medina 9 y Pardo 10. Mauricio, no alcanzaste. ¿Listo? Entonces, Fue puta. Listo. las condiciones, muchachos. ¿Por dónde arrancamos? ¿O qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo a contar? Con los nacientes. ¿Cuáles nacientes? Estas de acá, estas de acá, estas Desde de la acá. naciente Los de más, arriba. La es más larga. más alta, la más larga. La que tenga la mayor longitud axial. Entonces yo lo que tengo que mirar es cuál es la línea más larga. Aquí, 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 acá, acá, acá. La línea más larga evidentemente va a ser esta. ¿Listo?
Ahí tengo mi longitud axial. Una vez determinado mi longitud axial, entonces empiezo a contar. Veo que estos dos chiquitos van a ser de primer orden. Si esos dos chiquitos son de primer orden, este va a ser de segundo. Y acá va de tercero hasta acá va de tercero. ¿Listo? Acá viene cuarto, cuarto hasta acá. Y acá ya quinto porque vendrían también los cuartos de este lado, quintos. Viene quinto hasta acá que va a ser sexto. Y este sexto va a venir hasta acá que va a ser séptimo. Ese séptimo hasta aquí va a entregar su garganta. Acá miren que aumenta el volumen de agua porque vienen todos estos otros tributarios de las demás ramas y va a ser 8. 8. 8 muchachos. ¿Listo? ¿Por qué no podría tener 9? Porque para tener 9 yo tendría que tener más de este lado. Quiere decir que si yo sumara más de 8 por este lado, tendría que sumarle el 9 acá. Pero contemos el de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, el orden de este drenaje es 8. El orden de esta cuenca es 8. ¿Quiénes tuvieron 8? Medina, Mauricio que no participó, 5 Medina, personas. Karen. No, pero Mauricio no estaba. Edwin, Dayana, Sebastián, ¿qué? No me alcanza, no me deja ver Bernal. Bernal, Medina. ¿Cuáles 5? Bernal, Medina, Dayana y Hernández. ¿Sí o no? Los anoto por acá. Hernández, Bernal, Medina y Ramírez es que, no, Dayana López. Dayana, ¿es Dayana o Dayana? Diana, profe. Listo. Dayana. ¿Listos, muchachos? Bueno, continuemos. ¿Dónde íbamos? Listo, ya habíamos visto los parámetros, entonces ahora vamos a hablar de las aguas subterráneas, que son aquellas que se infiltran. ¿Listo? Todas esas aguas que se logren infiltrar se van a llamar aguas subterráneas y van a estar condicionadas sobre todo por la litología. Si la litología tiene suficiente espacio para recibirlas, pues entonces se va a poder infiltrar más, a diferencia que si tenemos litologías que tengan muy baja porosidad, que tengan muy poco espacio hueco, pues no va a permitir que se infiltre. Entonces, lo que vemos acá es cómo se distribuye el agua. Y en este caso, hablando del agua dulce, vemos que la mayoría del volumen de agua dulce se encuentra en los casquetes polares y los glaciares y ocupa alrededor un 85% del porcentaje de esa agua dulce. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá adicional? ¿Qué otra dato adicional tenemos en esta tabla que va a ser bien importante? Que habla de una cosa que se llama tasa de intercambio del agua y esa tasa de intercambio del agua lo que nos quiere decir es cuánto nos demoraríamos en recuperar esta agua dulce en caso que la perdiéramos. En caso que, por ejemplo, mañana se descongelara el 85% o el 100% del agua de estos casquetes polares y glaciares, nos tendríamos que esperar otros 8.000 años para recuperar toda esa agua dulce en este estado sólido de esos casquetes glaciares. ¿Listo? De ahí la importancia de los glaciares. Por eso cada vez que se descongela un glaciar o que pasa un accidente en un glaciar, pues es noticia, porque el tiempo de recuperación de esos cuerpos sólidos de agua dulce que se encuentran en estos casquetes polares, pues es demasiado lejano, 8.000 años. Las aguas subterráneas ocupan el otro 14%. Entonces, entre los casquetes polares
y el agua subterránea, entre los dos ocupan el 99% del porcentaje del agua dulce que hay disponible en la Tierra. El resto del 1% es con lo que nosotros subsistimos. ¿Listo? Entonces, ese 14% también tiene un factor de una tasa de intercambio de 280 años. Si mañana pudiéramos extraer todo el agua subterránea y usarla, nos tardaríamos otros 280 años para recuperar toda esa agua que usamos o que extrajimos del subsuelo. ¿Qué pasa con los lagos y los embalses? Solo ocupan el 0.5% y tienen una tasa de intercambio de 7 años. La humedad del suelo ocupan tan solo el 0.3% y tiene una tasa de intercambio de 1 año. Ya vemos que acá esa humedad del suelo tiene una dinámica bastante acelerada porque cada año están cambiando esas humedades o se está recobrando ese porcentaje de agua que ocupa esa humedad del suelo. El vapor de agua de la atmósfera tan solo corresponde al 0.05% y tiene una tasa de intercambio de 10 días. Y el agua de los ríos, que es en su mayoría de lo que nosotros subsistimos, corresponde a un volumen de agua de tan solo el 0.004% y tiene una tasa de intercambio de 11.3 días. ¿Listo? Entonces, como siempre, muy importante que veamos sobre todo el tema de las escalas. Mientras acá hablamos de estas masas de agua con tasas de intercambio de 8.000 años, imagínense estos volúmenes de agua con tasas de intercambio de tan solo 11 días. Hay un mundo de diferencia entre 8.000 años y esos 11 días. Entonces, ahí recalcamos otra vez el tema de la importancia de las escalas en la geología. Hablando entonces de esa agua que se infiltra, ¿cómo se distribuye esa agua? Entonces, vemos acá un perfil de una zona que puede recibir bastante agua, donde vemos que el suelo o el horizonte de suelos llega solo hasta acá, y a partir de ahí tenemos unidad rocosa. En esa unidad rocosa vemos que tenemos una buena porosidad, tenemos bastante espacio entre los diferentes granos, entonces se presta para que se pueda filtrar agua. ¿Listo? Entonces, en este caso vemos que lo que corresponde al suelo está totalmente saturado. Y cuando yo hablo que está totalmente saturado es que en su espacio disponible para almacenar agua está totalmente lleno de agua. ¿Vale? También la parte inferior entonces de esta roca está totalmente saturada, lo que vemos acá, pero vemos que hasta un punto se saturó de agua. Es ahí a ese punto o a ese nivel al que le llamamos nivel freático, hasta donde llega el nivel del agua que se pudo infiltrar. Si tuviéramos mucho más aporte de agua, pues ese nivel freático va a subir, ¿cierto? Hasta donde lo permita esa infiltración del agua que podamos tener o el volumen de agua que tengamos disponible para infiltrar acá. Entonces, cuando tenemos totalmente lleno ese espacio poroso de agua, lo vamos a llamar zona de saturación. Y cuando la tenemos totalmente libre, que no hay agua disponible en ese espacio o en ese perfil de roca, pues les vamos a asignar el nombre de zona de aireación. ¿Listos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, lo que estamos viendo acá en el esquema de abajo es que tenemos un drenaje que claramente está aportando fluido para que el nivel freático suba. ¿Listo? Miren que el nivel freático mínimo para esta cuenca va a estar determinado por esta línea punteada. ¿Cómo podemos determinar el nivel mínimo? Pues eso se ha llegado a medir con un nivel piezométrico, donde se pueden diferenciar niveles mínimos del nivel freático y los niveles normales. Máximos no, pues porque podríamos tener una temporada full de invierno y nos podría llenar toda la roca, absolutamente todo hasta nivel de saturación, lo cual va a afectar también la geomorfología, que es algo muy parecido a lo que pasaba hoy en el semillero que se estaba tratando de explicar.
Es tanto el volumen de agua que el nivel freático normal está casi que a nivel de superficie. Todo esto está recontrasaturado, y cuando esto está recontrasaturado, pues estas rocas también, al tener tanta presencia de agua, pues se van a generar en las superficies generadas por las diferentes fallas o estructuras. Esas superficies se van a llamar planos de debilidad, y si aparte de eso le echo agua a esos planos de debilidad, pues eso lo que va a hacer es como lubricar y va a tener una dinámica más acelerada, por lo que se generan esos movimientos de remoción en masa, ¿vale? O por lo que se generan esos eventos de remoción en masa. Entonces, esta determinación del nivel freático va a ser muy importante, sobre todo para lugares donde no hay suministros de agua o es muy escaso el agua. Entonces, tenemos diferentes tipos de interacciones entre el nivel freático y las corrientes. Cuando el nivel freático está recontrasaturado, como lo vemos en este caso, ¿sí?, que era el mismo que les estaba hablando para la zona de estudio del semillero, le vamos a llamar un efluente, porque esto está tan saturado y recibe agua de tantos lados, en este caso esto se llama un acuífero activo, porque recibe o recibe volumen de agua de diferentes flancos. Entonces, cuando hay un drenaje, lo que va a hacer este nivel freático es aportar su volumen, su cauce a esta corriente, y entonces lo que va a generar es que la corriente también aumente su nivel, pues porque esto está aportando volumen permanentemente. Ese es el caso del efluente. Caso contrario, que cuando tenemos el nivel freático bajo, los drenajes lo que hacen es aportar, entonces en este caso se llama influente. Lo que hace el drenaje en este caso es alimentar esos niveles de agua en el subsuelo, y entonces para mantener un nivel freático entonces se va a llamar influente. Y acá también tenemos un influente, pero que por más volumen que este drenaje logre aportar a estas aguas subterráneas, pues nunca va a generar que este nivel freático se levante de tal manera que quede conectado con estos drenajes. Entonces, por esta razón, en este caso se llama influente desconectado. ¿Esto se entendió, muchachos? ¿Hay preguntas respecto a esto? ¿Están? ¿No están? ¿Se fueron? Sí, profe, no, yo no tengo preguntas. Vale. Entonces, acá es lo que les decía con respecto a la porosidad. La porosidad va a ser un parámetro muy importante al interior de cada una de las rocas, porque, por ejemplo, podemos tener rocas que cuando hablamos de porosidad, va a ser el espacio vacío en el subsuelo de la roca, pero también tenemos que tener tener en cuenta otro factor que va a ser muy importante, porque podemos tener mucha porosidad, pero que no sea porosidad efectiva. La diferencia entre porosidad y porosidad efectiva es que la porosidad se restringe solo al espacio vacío, pero la porosidad efectiva es la capacidad de que esos espacios vacíos estén interconectados. ¿Listo? ¿Se entiende? Miren, acá por ejemplo tenemos muy buena porosidad porque tenemos hartos espacios huecos, hartos espacios en blanco, pero tenemos muy mala porosidad efectiva. ¿Por qué tenemos muy mala porosidad efectiva? Pues porque estos espacios huecos no están conectados unos con otros. Y si no hay conexión entre esos, pues tampoco hay permeabilidad. Recuerden que la permeabilidad es la capacidad de transmitir los fluidos. Entonces, si esto no está conectado, pues no va a haber forma de transmitirlo o que esto fluya internamente. Entonces la permeabilidad también va a ser muy baja. Caso contrario de este, tenemos muy alta porosidad porque tenemos muchos espacios huecos, tenemos muy buena porosidad efectiva porque también están muy conectados, y también hay muy buena permeabilidad, lo que va a permitir el libre flujo de los fluidos en todas las direcciones. Y por último tenemos este caso donde ya tenemos muy baja porosidad, muy poquita porosidad porque tenemos muy poco espacio hueco entre granos y granos. Sin embargo, tenemos muy buena porosidad efectiva porque los espacios huecos que tenemos están bien conectados unos de otros, por ende tenemos muy buena permeabilidad. ¿Listo? ¿Se entendió esto, muchachos? Sí, profe.
Entonces, mirando los valores de porosidades y permeabilidades, acá porosidad eficaz es lo mismo que les decía porosidad efectiva. El suelo va a ser el material con mayor porosidad y mayor porosidad efectiva. Entonces, pero recuerden que el suelo no es un tipo de roca, ¿listo? Entonces, el suelo va a tener mucho espacio hueco que corresponde a esta porosidad. Ese espacio hueco va a estar muy bien conectado, pero si tiene tan buena porosidad y tiene tan buena conexión, pues va a tener muy poquita capacidad de retener. Por eso el intercambio de la humedad del suelo cambia tan rápido en el tiempo, porque como tiene tanto espacio y tiene tan buena permeabilidad, pues no va a tener la capacidad de retener esas aguas, por ende van a continuar fluyendo y no las va a poder almacenar. ¿Qué pasa con las arcillas? Las arcillas tienen muy buena porosidad, pero tiene muy mala porosidad efectiva. Es decir, tiene muchos espacios huecos, microespacios huecos, muchos, pero no están conectados entre ellos. Entonces, lo que sí va a generar es que va a tener muy buena capacidad de retener, porque como no están conectados, no va a tener permeabilidad, por ende va a poder retener todo lo que logre almacenar. ¿Qué pasa con las arenas? Es mitad y mitad. Tiene una porosidad mediana, tiene una porosidad eficaz también mediana, pero va a tener muy poca capacidad de retención. ¿Listo? Y así con las gravas también van a ser sedimentarias, las calizas también van a ser sedimentarias, pero del grupo de las químicas o de las carbonáticas. La arenisca va a ser sedimentaria y para ejemplos de rocas ígneas como lo es esta intrusiva que es un granito o esta extrusiva que es un basalto, en el granito miren que la porosidad ni siquiera se compara a cualquiera de estas rocas sedimentarias. Tiene pero muy mala porosidad. La porosidad efectiva pues de lo que tiene está conectada y tiene muy poca capacidad de retención. El basalto también va a tener valores bajos de porosidad, puede tener una porosidad efectiva alta con respecto a sus valores y muy poca capacidad de retención. ¿Listo? Este tipo de tablas se pueden conseguir en diferentes publicaciones. Según el tipo de litologías, pues se pueden tener valores de referencia. Ojo, sobre todo para las rocas sedimentarias, son muchos los factores que los alteran. Entonces, que porque yo tenga una arcilla con estos parámetros tienen que ser lo mismo para absolutamente todas las arcillas, no. Entonces, ojo también con el manejo de esta información. Por último, entonces vamos a ver esto de los acuíferos y los acuíferos lo que nos habla es en ese espacio donde podemos llegar a almacenar agua. Tenemos acuíferos libres. Libres es porque en algún punto van a salir a la superficie. Entonces, en este caso, cuando salen a la superficie estos acuíferos, se les llama manantiales y entonces es allá donde uno va a ir a tomar agua fresca, no sé qué, correspondiente a esos acuíferos, que en algún momento estuvieron en el subsuelo, pero cuando salen a la superficie se les considera manantiales. En este caso, por ejemplo, tenemos un acuífero confinado para este segmento. En este segmento este acuífero estará confinado, pero una vez llega a este lugar, empieza a brotar a la superficie. Entonces, este acuífero que en este punto era confinado, acá va a ser un acuífero libre. Los acuitardos van a ser sellos, unidades con muy baja porosidad y permeabilidad que no van a permitir el libre flujo entre acuíferos y entre un acuífero y el otro acuífero. Entonces, esas unidades sellos se les van a llamar acuitardos. Tenemos un acuitardo acá entre estos dos acuíferos, tenemos otro acuitardo acá entre estos otros dos acuíferos, y en este caso sí vamos a tener un acuífero totalmente confinado que no va a salir o no va a fluir en ninguna parte de la superficie. Entonces, a esto se les llama un acuífero confinado. ¿Listo? Esos acuíferos confinados pues van a tener un punto negativo, que si en algún momento se fueran a consumir estos acuíferos, como no tienen recarga por ningún lado, como no tienen conexión con ningún lado, una vez se consuman estos acuíferos, pues se queda sin el suministro porque no hay forma de recargarlos. Caso contrario, estos que en algún punto puedan llegar a ser libres, porque en épocas de lluvia o en épocas de invierno, pues lo va a alimentar, lo va a recargar, y entonces este confinado pues puede almacenar también o se puede volver a recargar.
Va a ser muy importante siempre poder determinar cuál es el nivel normal o cuál es el nivel freático normal. ¿Por qué? Sobre todo en el tema de la construcción de pozos de agua. Construir un pozo de agua no es para nada económico. Hoy en día continúa siendo muy costoso y muchas veces llegan compañías o disque profesionales vendiendo este servicio, y entonces en épocas de invierno van y engañan a la gente mostrándoles que tienen el nivel freático súper cerquita, perforan el pozo durante esa época de invierno y cuando viene el verano los niveles freáticos descienden y entonces la gente se queda sin el suministro y sin la plata también. Entonces pilas con eso, por favor. Tener bien claros los estudios con respecto a los niveles freáticos y que sean bien medidos. ¿Listo? Y esto no lo voy a hablar porque esto es carreta que ni siquiera existe acá en Sudamérica. Está para algunos lugares en Estados Unidos y en la península escandinava, pero acá no lo tenemos. Más bien, la próxima clase arrancamos con esto de pozos. Les cuento una historia así bien cortica y terminamos esta unidad con la próxima clase y arrancamos de una vez la de geología estructural. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? No, profe, gracias. Listo, muchachos. Nos vemos. Cuídense. Gracias, profe. Profe, Hablamos. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, pues una pregunta señor. muy tonta, pero los glaciares son de agua Gracias, profe.